El gremio de los pequeños y medianos empresarios pidió que se suspendan las reformas que hacen trámite en el Congreso tras el escándalo de supuestos pagos a miembros del Congreso para que fueran aprobadas. El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianas Empresas, Rodolfo Correa, dijo que el gremio pedirá que se suspenda el trámite legislativo de las reformas que impulsa el gobierno en el Congreso. La propuesta se da ante las graves denuncias sobre corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que habría dispuesto de 4.000 millones de pesos para pagarle a los directivos del Senado y la Cámara para que facilitaran el tránsito de las iniciativas más polémicas. Solicitar y exigir al gobierno nacional que se suspenda el trámite de las reformas que actualmente se están adelantando en el Congreso de la República hasta tanto se aclare si es cierto o no lo que se está denunciando. De acuerdo con el directivo gremial, las reformas a la salud, pensional y laboral afectan directamente a los micro, pequeños y medianos empresarios y a pesar de esa situación nunca han sido escuchados para conocer sus opiniones y propuestas. Según el directivo gremial, ese tipo de conductas que se denuncian son cuestionables para cualquier gobierno, sin importar su posición ideológica. Para COPI, las reformas legislativas que afectan al sector empresarial se deben hacer con transparencia y respeto a la ley. El directivo gremial recordó que la lucha contra la corrupción fue una de las banderas principales de la campaña que llevó al triunfo al presidente Gustavo Petro y que él debe mostrar coherencia. Las denuncias sobre corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo indican que con el presupuesto de esta entidad se habrían pagado 3.000 millones de pesos al presidente del Senado y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara para agilizar el trámite de las reformas que impulsa el gobierno. El presidente Gustavo Petro dijo que tendrá cero tolerancia con hechos de corrupción y ordenó la creación de una mesa técnica para investigar el uso indebido de los recursos públicos. Sobre el escándalo, el presidente de la ANDI escribió: Es un derecho de todos los ciudadanos que se adelanten con celeridad las investigaciones que develen la verdad detrás de todos los escándalos de corrupción. Los niveles del sistema Chingaza se siguen recuperando. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán continúa con los llamados a ahorrar agua. El consumo de los ciudadanos sigue incrementándose a pesar de la medida de racionamiento. El sistema Chingaza está por encima del 16% de ocupación. Hoy se registró los niveles más altos desde que se inició la medida de racionamiento. El embalse de Chuza está por el 15,76% de ocupación. San Rafael supera el 20%. Ahora está en un 26,27% y sigue ascendiendo para un total de 18,26%, cercano a la meta propuesta para este mes. Sin embargo, estas cifras, aunque algo esperanzadoras, no son suficientes. Las del consumo diario de agua en Bogotá son preocupantes. El sábado 4 de mayo el consumo estuvo por 15,27 metros cúbicos por segundo. En comparación con el domingo, subió. Estuvo por los 15,80 metros cúbicos por segundo. El alcalde Carlos Fernando Galán no ha dejado de anunciar que no es hora de relajarse. La crisis de agua no está superada en Bogotá, es importante mencionar eso. No nos podemos confiar, hemos visto infortunadamente un aumento en los últimos 2 días en el consumo de agua en Bogotá y no nos podemos confiar. Nosotros, como ustedes saben, cada 15 días haremos una valoración de cómo hemos avanzado para tomar decisiones si mantenemos las restricciones como están en este momento implementadas o si las modificamos. Además, el acueducto continúa con las recomendaciones para ahorrar agua. Duchas muy cortas, de máximo 3 minutos, no sobreabastecerse, no llenar todos los recipientes de la casa de agua para el día de la restricción. El distrito continúa con diferentes campañas para el ahorro de agua en Bogotá. Mañana se cumple el segundo ciclo de racionamiento, donde evaluarán qué pasará con la medida. Y el político de derecha, José Raúl Mulino, ganó las elecciones presidenciales de Panamá. Es un abogado de 64 años y gran aliado del expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado como candidato por Lavado de Dinero, y además ha causado una gran polémica tras prometer que va a cerrar la selva del Darién ante la crisis migratoria. La autoridad electoral de Panamá declaró a José Raúl Mulino ganador de las elecciones presidenciales tras obtener el 35% de los votos, 9 puntos arriba de su rival más cercano. ¡Misión cumplida, carajo! El abogado de 64 años dio la sorpresa tras unirse recientemente a la contienda electoral, luego de que su fórmula, el expresidente Ricardo Martinelli, fuera inhabilitado en marzo por su condena por lavado de dinero.
Actualmente el exmandatario se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua en el país, hasta donde llegó Mulino antes de conocer su victoria. A Ricardo Martinelli. Amigo. Misión cumplida también, Ricardo. Cuando me invitaste a ser vicepresidente, la verdad es que no me imaginaba este escenario, pero me tocó y lo asumí con enorme responsabilidad y humildad. Uno de los principales retos a los que se enfrenta el nuevo mandatario es la migración. Durante su campaña, el político de derecha prometió cerrar el tapón del Darién y repatriar a todos los migrantes que estén en la zona, pues según ha manifestado, Panamá no será un país de tránsito de inmigrantes. Y es que precisamente Mulino tiene fama de autoritario y algunos lo recuerdan principalmente por la represión de protestas cuando era ministro de Seguridad de Martinelli. Podemos tener nosotros a un hombre que nos gobierne cuando él no ha cumplido con la ley. Y si él no cumple con la ley, yo no sé cómo piensan gobernar. Porque para gobernar hay que acogerse a las leyes, a los parámetros de un país. Otro de los desafíos que deberá afrontar es la actual crisis económica que vive el país, producto de la pandemia del COVID-19, pero agudizada por la sequía que enfrenta el Canal de Panamá, la deuda pública del país que ha crecido en los últimos años y el cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra empresarios colombianos que faciliten la migración irregular, pues así lo dio a conocer el portavoz Matthew Miller, quien señaló que se van a implementar restricciones de visado contra directivos de empresas de transporte marítimo en Colombia que promuevan el transporte de migrantes por mar, exponiéndolos a la explotación y a la violencia. Sin embargo, pues esta declaración no detalla a qué empresas exactamente pertenecen estos ejecutivos y tampoco en qué parte de Colombia están ubicadas. Ya menos de un mes de las elecciones presidenciales en México ya se conocen los resultados más recientes de las encuestas, pues según el sondeo de la empresa Mitofsky realizado del 10 al 13 de abril a 1.600 adultos en todo el país, la candidata Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, lidera la intención de voto con el 51.4%, seguida por Xochitl Gálvez, candidata de la coalición, quien cuenta con una intención de voto del 26.7%, y detrás está Jorge Álvarez de Movimiento Ciudadano con el 9.3%. Ha crecido 2 puntos en los últimos 3 meses. Por ahora los candidatos pues ya se siguen preparando para el tercer debate presidencial que se va a llevar a cabo el próximo 19 de mayo. Y 84 subió la cifra de muertos por cuenta de las inundaciones en el sur de Brasil. Al menos 111 personas siguen desaparecidas. Miren, este es el panorama en las partes centrales del estado Río Grande do Sul, frontera con Uruguay y Argentina, que fueron las más afectadas después de que durante más de una semana se registraran entre 50 y 100 centímetros de lluvia, afectando por lo menos a 1 millón de personas. Los residentes sufren por la falta de alimentos, medicamentos y también de servicios básicos como luz y energía. Los voluntarios están trabajando, están usando botes, motos acuáticas, incluso nadando, ayudando en todos los esfuerzos de rescate. Y en video quedó registrado un impresionante rayo que cayó en plena erupción del volcán Fuego en Guatemala. Miren, así fue el impacto directo de este rayo al volcán, que es uno de los más activos del mundo. Este video fue captado desde la cumbre del volcán Acatenango en el centro sur de Guatemala. Impactantes imágenes. La noticia tiene que ver con el Partido Verde porque se agudiza la crisis y de gran manera. 2 miembros históricos de este partido, Claudia López y el profesor Antanas Mockus, acaban de anunciar que renuncian al Partido Verde, todo por cuenta de los recientes escándalos de corrupción que han tocado a ese grupo político que acompañó al presidente Petro, salpicados en el escándalo de Olmedo López y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta es la historia.
La Alianza Verde empieza a deshojarse por la infección de la corrupción que marchita al partido del Girasol. Antanas Mockus, quien ha alzado las banderas de la lucha anticorrupción, decidió abandonar la colectividad tras el escándalo de gestión del riesgo que salpica a algunos militantes de la colectividad. Si bien espero que los involucrados puedan defenderse en las condiciones que establece el Estado de Derecho, considero que la gravedad de lo denunciado hace que mi participación en la colectividad sea insostenible. Claudia López, una de las pupilas del profesor que inspiró la llamada Ola Verde, decidió seguir los pasos de su mentor político. Me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida. La Alianza Verde, que hace 7 años impulsó la llamada consulta anticorrupción, paradójicamente terminó manchada por esas malas prácticas contra las que luchaba. Vamos a recoger 5 millones de firmas para convocarla, para obligar al próximo gobierno y al próximo Congreso a que adopte medidas indispensables para derrotar este mar de corrupción en el que estamos. Estas renuncias acentúan las diferencias que hay entre los verdes. Se vienen más renuncias en el partido porque es imposible estar en un lugar donde ha ingresado la corrupción. Aquí nosotros no podemos avalar prácticas politiqueras tradicionales que le han hecho tanto daño al país. Seguiremos trabajando e instamos al Partido Alianza Verde a que active sus comités de ética y naturalmente investigue a quien deba investigar y podamos nosotros seguir avanzando en esta defensa de lo que está bien y precisamente tratando de corregir lo que está mal. Que unos queremos estar en la independencia y otros quieren estar en el gobierno. Estas diferencias necesitamos tramitarlas bien para que busquemos que quienes queremos hacer esa política independiente, enarbolando los preceptos de los recursos públicos son sagrados, lo podamos seguir haciendo desde otros escenarios. Los congresistas del ala no petrista de la Alianza Verde evalúan la carta de una decisión del partido para no perder sus curules en el legislativo. Y hace unos pocos minutos el presidente Gustavo Petro reaccionó, dijo que sus funcionarios cayeron en corrupción por tentación y dice que todo hace parte de una narrativa de golpe de Estado contra él. Incluso recordó la muerte del coronel que tenía que ver con el caso Laura Sarabia, que nada tiene que ver con este caso, que se suicidó, dice el presidente, que por presiones de la prensa. Nosotros nos vamos a reunir. Hay un debate nacional sobre actos de corrupción de 2 funcionarios públicos del gobierno nacional. En esto hay que tener mucha claridad, ojo, los funcionarios las hicieron, nosotros hemos recuperado la mayor parte del dinero público, lo hemos cuidado para que no se lo robaran. Pero los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas acusando. Y unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios. Bajo la tesis construida periodísticamente por la señora de siempre, que el presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. No olvidemos, este no es un tema de 2 corruptos. Si es que fueron corruptos, eso lo demuestra la justicia. Ellos deben defenderse en la justicia, pero lo que se está construyendo alrededor de esos 2 es la línea del golpe. Y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Que congresistas, que la Corte Constitucional, que el Gobierno Nacional y que el presidente. Sí, cómo no. 2 corruptos y están construyendo, así como construyeron en el pasado, hicieron suicidar un coronel de la policía. Un coronel de la policía lo hicieron suicidar.
Y estaban hasta diciendo que lo habíamos mandado matar nosotros, en la prensa. Ahora estamos en algo peor, de lo cual pues tenemos que conversar. El que hace la paga, el que hace la paga, pero no se van a limpiar con mi dignidad, porque yo he luchado mucho para que aquí vengan con ese cuentico, sabiendo que lo que quieren es en primerísimo lugar, frenar las reformas en favor del pueblo en el Congreso de la República. Ahí lo tiene usted, Paula, la reacción completa del presidente, esos 3 minutos que acaba de decir en uno de sus escenarios naturales. Está en Soacha, frente a su público. Dice que no va a permitir que se limpien con su dignidad. En ese orden de ideas, Paula, el gobierno ha tomado 2 decisiones. Uno, definitivamente sacar a la alta consejera para las regiones, a Sandra Ortiz, pero al alto consejero contra la corrupción, que paradójicamente está metido en un lío de corrupción, a Andrés Hidárraga, lo dejaron en el cargo. Eso es cierto, Giovanni, decisiones que se habían anticipado desde el cierre de la semana pasada, pero se cumplió una, la de la alta consejera para las regiones, la otra sí se echó para atrás en lo que tiene que ver con el doctor Hidárraga, que se va a mantener en el cargo. También ha dicho el presidente que él mismo va a brindar todas las garantías a los órganos de control para que lleven a cabo todas las investigaciones que se necesiten. La Presidencia de la República confirmó que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Sandra Ortiz a su cargo como consejera presidencial para las regiones. Esta decisión de común acuerdo garantiza la autonomía de las autoridades judiciales para investigar los supuestos hechos que se hicieron públicos la semana pasada. Y en este mismo comunicado dan a conocer que luego de una conversación entre el presidente Petro y Andrés Hidárraga, este continuará en su cargo de secretario de Transparencia. Por su parte, el ministro del Interior aseguró que no se irá de su cargo. Yo no quiero afectar al gobierno, pero tampoco puedo salir corriendo, porque salir corriendo en este momento sería una actitud cobarde de alguien que no tiene nada que esconder. Yo le estoy dando la cara al país y le estoy dando la cara a todos los medios de comunicación. Evidentemente esto va a generar un debate y la oposición nos hará preguntas y nosotros tendremos que responderle, pero la propia oposición tiene que hacerse una pregunta. Todos los miembros de la oposición, ¿alguna vez el gobierno en general o este ministro en particular les ha ofrecido algo para que voten nuestras reformas? Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo, fue más allá y aseguró que los corruptos deben estar lejos de la izquierda política. Y esa clase política no se fue el 7 de agosto del 22. A esa clase política corrupta todavía nos sigue correspondiendo sacarla del gobierno. ¡Sacarla! Porque se colaron unos y traicionaron al señor presidente y traicionaron el proyecto de cambio. Y esas personas no caben en este gobierno. No caben. Los corruptos que se vayan a la derecha, los corruptos que se vayan al centro, pero en la izquierda no tienen espacio, no lo pueden tener. Y la vicepresidenta Francia Márquez también arremetió contra aquellos que se están llenando los bolsillos. No es posible que esté llegando gente a este gobierno que crea que aquí esta es su oportunidad para llenarse los bolsillos. Tanto el presidente Gustavo Petro como quien les habla en campaña prometimos enfrentar la corrupción porque no hemos sido parte de quienes han traficado y negociado con los derechos del pueblo colombiano. Y finalizando la tarde de este lunes, en la página de aspirantes presidencia se subió la hoja de vida de quien será ahora la nueva consejera para las regiones. Se trata de la representante del Pacto Histórico, Luz Marina Múnera. Olmedo López, que es el centro de este escándalo, sacó una grabación en la cual dice que él seguía órdenes, que él no estaba de acuerdo. Olmedo López, un hombre muy petrista, muy cercano al presidente de la República. Dice que ya radicó su abogado un principio de oportunidad en la que pide inmunidad total, exige seguridad para su familia y dice que va a contar todo lo que sabe sobre este escándalo que le habría llevado dinero al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes a cambio de la aprobación de las reformas del gobierno.
Esto fue lo que dijo Olmedo López. Luego de las explosivas declaraciones que hizo Sneider Pinilla, el ex subdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, sobre el escándalo de corrupción en la entidad y con las que salpicó a varios funcionarios del gobierno Petro, Olmedo López, el exdirector de la unidad, publicó un audio en el que asegura que se están aprovechando de su silencio y solicitó un principio de oportunidad para revelar lo que sabe sobre el caso. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad. Por eso es mi deber pedirle a la doctora Luz Adriana Ramírez, fiscal general de la Nación, que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia, para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré. El exdirector de la unidad también aseguró que estaba recibiendo órdenes. Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas, sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Desde un inicio le conté al país que no espero irme. Aquí nací y aquí moriré. Mi familia y mi historia están en nuestro país. Esas órdenes, según la matriz de colaboración presentada por la defensa de López, habrían sido dadas por Carlos Ramón González, antes director del DAPRE y ahora de la Dirección Nacional de Inteligencia, para supuestamente asegurar el paso de las reformas del gobierno por el Congreso. González es uno de los 4 copresidentes del partido Alianza Verde. La defensa de López, el abogado José Luis Moreno, ya radicó el principio de oportunidad en la Fiscalía y deberá asistir este martes a comparecer ante el ente acusador a las 9 de la mañana. Durante la diligencia, López deberá entregar las pruebas que tiene sobre el caso. El exdirector de la unidad ha afirmado que tiene en su poder chats y comunicaciones que presentarán la diligencia. De otra parte, la Fiscalía anunció a través de un comunicado que brindará todas las medidas de protección a Sneider Pinilla. La Fiscalía General de la Nación activó de inmediato todos los medios a su alcance para brindarle las medidas de seguridad que le acaba de solicitar la defensa del ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Sneider Augusto Pinilla Álvarez, de quien espera que en esta tercera oportunidad en que es citado acuda y permite la realización de la diligencia el próximo 8 de mayo ante el despacho a cargo de la indagación de este grave episodio de corrupción. Este anuncio se da luego de que Pinilla revelara que entregó, por medio de Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, la suma de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos más al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, dinero que habría sido producto de la corrupción en la entidad. Por otro lado, la Fiscalía, en cabeza de la fiscal general Luz Adriana Camargo, ratificó en las últimas horas que no participará de la iniciativa del presidente Gustavo Petro de conformar una mesa técnica contra la corrupción con el fin de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Asimismo, confirmaron que el ente acusador continúa la investigación de cualquier hecho de corrupción y ejerce la acción penal en las circunstancias que demandan su intervención y competencias. Varios elementos sobre este caso, Paula, Mauricio. La decisión del Partido Verde de sus 2 principales cabezas, sobre todo la de Claudia López, que va a ser candidata presidencial, de apartarse del partido, todo por cuenta de este escándalo de corrupción. Ya empieza la campaña. Pero quiero centrar el punto en la actitud de la Fiscalía, esa invitación que le hace el gobierno para la mesa técnica. Aquí se pone a prueba la independencia de la fiscal, que debería, según algunos entendidos, iniciar un proceso investigativo antes que hacer parte de una mesa. Bueno, por lo menos el comunicado de la Fiscalía lo deja claro, que la independencia de este ente no puede quedar comprometida si va a esa mesa que propone el gobierno. Sí, sin duda. Este es, digamos, una prueba importante para la fiscal que lleva muy poquitos meses, muy poquito tiempo ahí en el cargo. En efecto, en un momento hubo una duda de si ella debía declararse impedida porque ella hizo una asesoría para la Secretaría de Transparencia, pero bueno, parece que esto quedó claro porque ella dice, mire, este caso no lo lleva la fiscal general de la Nación, sino que se le da a un fiscal delegado, por lo tanto no habría impedimento. Pero me gustaría sumarle a ese rol de la Fiscalía que usted pone sobre la mesa, Giovanni,
También esa posibilidad de que el país sí llegue a conocer quién dio la orden, porque si hay un principio de oportunidad de por medio, pues uno pensaría que eso sí se va a llegar a conocer. En eso consiste el principio de oportunidad, ¿no? En hablar hacia arriba. Y dice por lo menos el señor Olmedo López y el señor Sneider Pinilla que ellos tienen chats, que tienen documentos que podrían comprobar todo lo que dicen y todo lo que saben. Dos cosas está esperando el país en este momento. Paula, qué pena, Mauricio, Adelante. lo interrumpo. Esa decisión que dice Olmedo López va a hablar siempre y cuando le dan inmunidad total, pégalo, Mauricio, con lo que acaba de decir el presidente. Golpe contra él. Decía que dos cosas está esperando el país en este momento. Una de ellas es que las pruebas se vean por algún lado, las de Olmedo López y las de Sneider Pinilla. Y la segunda, que la Fiscalía se apersone de lo que tiene que hacer. No sé si la mesa técnica sea un mecanismo disuasivo, yo creo que era más una reacción de primera mano del presidente Gustavo Petro al ver la magnitud de lo que estaba pasando o de lo que se estaba denunciando, el decir que se hiciera una mesa técnica para evaluar la situación. Pero me parece que sin la acción rápida de la Fiscalía o sin pruebas, pues esto se queda como en un gran ruido. Pero curiosamente, es un gran ruido que ha generado procesos políticos fácticos antes de que se conozca exactamente la verdad judicial, llamémosla así. Ya ha generado procesos políticos irreversibles. Por una parte, lo que estábamos mencionando, lo de los verdes, que en este momento va hacia la fragmentación. Ya se anticipaba que más o menos en agosto o en septiembre se iba a separar el Partido de los Verdes en dos divisiones totalmente distintas, la de Claudia López, ahora Antanas Mockus de este lado, Angélica Lozano, seguramente Catherine Miranda, seguramente Katy Jubinao, seguramente Ariel Ávila, y en el otro lado Carlos Amaya, Inti Asprilla, Carlos Ramón González, por supuesto, y Mauricio Toro, etcétera, etcétera. Es decir, los que están con el gobierno y están enchufados, y empecemos quizás a usar esa expresión que es tan de uso cotidiano en Venezuela, con el gobierno, y los que seguramente quieren jugar al fiel de la balanza y estar en la mitad. Pues bien, ese proceso que se anticipaba, esa formalización de la división de los verdes, que ya es a estas alturas y casi que irreversible, pues se ha anticipado por cuenta de este proceso sin que se conozca verdad judicial ni siquiera. Eso muestra la magnitud de las denuncias, la magnitud de los hechos y por lo menos el temor que tiene mucha gente de que lo terminen enredando en esta situación, insisto, siempre y cuando Olmedo López y Sneider Pinilla tengan pruebas para demostrarlo. La otra gran reacción política, sin que se conozca verdad judicial, el presidente Petro ha dado vueltas 180 grados, 360 grados, ha vuelto al punto de partida y en el camino ha tumbado cosas y ha tumbado gente. ¿Por qué digo que ha dado vueltas? Porque su primera reacción de decir que sacaba a las distintas personas que estaban en presidencia involucradas presuntamente con este caso, fue después revertida al decir, sí, yo voy a aceptar que salga la consejera para las regiones, pero no voy a aceptar que salga o no voy a generar la salida del consejero anticorrupción. Y eso significa que en el camino ha ido recogiendo información y que lo que temía por un lado no lo teme por el otro. En todo caso, a estas alturas, que el presidente Petro diga que esto es narrativa para tumbarlo, para hacerle un golpe blando y simultáneamente le acepte la renuncia a Sandra Ortiz, es como un contrasentido. Si es una narrativa solamente y es retórica y es carreta de la oposición, ¿por qué le acepta la renuncia a Sandra Ortiz? Y más bien, si le acepta la renuncia a Sandra Ortiz es porque tiene evidencia de algo, y decir que eso es sencillamente una narrativa de la oposición para tumbarlo, pues creo que lo hace totalmente inconsistente. Tanto va el cántaro al agua que quizás la opinión pública ya empieza a pensar que narrativas para tumbarlo y golpe blando, lo de Nicolás Petro, lo de los topes de la campaña, lo de las donaciones por fuera de los libros de la contabilidad, lo de casos de corrupción, va el cántaro, va el cántaro, va el cántaro, quizás la opinión pública ya no crea tanto que se trata de un golpe blando. Venga, Paula, Mauricio, acabo de recibir una información, los periodistas que van a viajar con el presidente, que empieza en este momento a hacer una gira nacional, van para Barranquilla, me están contando que ya los subieron al avión, pero
tienen montado en este momento el escenario de la locución presidencial. Nos habían dicho más temprano que sobre las 7 de la noche más o menos el presidente haría una locución y se dirigiría a la nación o repetiría el discurso que acabamos de ver. Bueno, esperemos a ver si hay alocución más tarde, porque mucha gente sí está esperando, Paula, Mauricio, pues una reacción más contundente del presidente. Lo cierto es que aquí se va a prender un ventilador y que este es el caso de corrupción, así no lo quiere aceptar el gobierno, el más fuerte contra el presidente, contra su gobierno. Finalmente son sus funcionarios. Así es, Giovanni, pues parecería ser que otros nombres podrían terminar implicados en todo este caso de corrupción, sin lugar a dudas el más grande que experimenta hasta ahora este gobierno y que tiene que ver pues con la unidad de gestión de riesgo, como ya les hemos contado hasta ahora. Por el momento, los que han sonado pues tienen que ver con el presidente del Senado y con el presidente del Congreso, pero empiezan otros nombres por allí también relacionados con movidas que se habrían dado alrededor de esta entidad. Uno de esos nombres, el de la congresista Marta Peralta. El caso de corrupción en la unidad de gestión del riesgo ha salpicado hasta ahora solo a dos figuras del Congreso, los presidentes del Senado y de la Cámara. No obstante, en medio de este escándalo han salido a relucir otras piezas que podrían llegar a ser clave para armar el rompecabezas de este presunto entramado de corrupción en el Poder Legislativo. En las últimas horas, Caracol Radio reveló que Gestión del Riesgo supuestamente entregó un contrato por más de 20.000 millones de pesos para ollas comunitarias en el municipio de Albania, en La Guajira. Los recursos se habrían usado para financiación de campañas políticas. La denuncia salpica a la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, célula a la que llegaron las reformas a la salud y pensional. Nuestra administración municipal de Albania no ha recibido ni un solo peso con la unidad de riesgo. Tampoco hemos administrado contratos que tengan que ver con las ollas comunitarias. Durante mi campaña Cambiemos para Albania tampoco, y en la administración mucho menos. Otro de los congresistas que ha sido mencionado es el senador conservador Carlos Andrés Trujillo. El actual director de Gestión del Riesgo insinuó que Trujillo supuestamente era uno de los jefes políticos de Snyder Pinilla. Para la Fundación Paz y Reconciliación, Gestión del Riesgo se habría convertido en una entidad para presuntamente pagar favores políticos. La unidad se ha convertido en un contratadero y en un pagadero de favores políticos, donde desafortunadamente los recursos que tienen que ir a la atención eficaz del riesgo se ven vilpendiados por distintos intermediarios que han estado presentes también en distintos gobiernos. Y lo segundo es que ha sido muy complicado o no ha sido suficiente la labor anticorrupción que ha tenido el gobierno nacional. Otra de las aristas de este caso es que el presidente Petro ordenó a Gestión del Riesgo suspender los giros a Corpo Urabá y Corpo Antioquia. De esta última corporación es directora Liliana Taborda, amiga de María Eugenia Lopera, la actual presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara y quien tiene en sus manos el trámite de las reformas laboral y pensional. Lo que muchos se preguntan es si con este escándalo se logran frenar, afectar o incluso potenciar las reformas que están en el Congreso. La reforma pensional, que era la que estaba a punto de salir para muchos, tiene que ser suspendida, toda vez que hay un manto de dudas sobre la actuación del presidente del Congreso, de Iván Name, y del presidente de la Cámara de Representantes. Toda acción debe tener una consecuencia, y en este caso, la reforma pensional del presidente Petro, que está manchada de corrupción, no merece una suerte distinta a ser hundida o a ser archivada. Yo le pido a la Cámara de Representantes que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. No pueden ser excusa estos hechos de corrupción para que las reformas no sigan su trámite. Es más, cada día que se dilata el trámite de las reformas, de facto hace que estas reformas ya estén hundidas y solo se benefician aquellos que han sido opositores a las reformas, como el mismo presidente Iván Name. Muchos congresistas que pueden apoyar genuinamente la reforma, pues van a decir que no la apoyan por tener miedo a que los tilden de que estaban recibiendo dádivas por apoyar la reforma, porque la acusación es que esa plata era para apoyar reformas en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Incluso pueden haber recusaciones contra congresistas de partidos por simplemente apoyar la reforma. Así que esto va a ser traumático y yo diría que si estaba difícil que pasaran las reformas, va a estar aún más difícil.
Indiscutiblemente tiene un impacto en el trámite de las reformas en el Congreso de la República. Sobre todo las propuestas más importantes para el gobierno están en este momento rodeadas de un manto de falta de credibilidad, de falta de transparencia. Tanto las organizaciones políticas como las directivas del Congreso de la República van a tener que trabajar muy duro para renovar acuerdos, pero sobre todo para dar garantías de que el trámite realizado en las reformas más importantes. Pues ese es el debate, esa es la discusión. Aquí les hemos mostrado todas las caras de esta historia. ¿Deben seguir o no deben seguir las reformas su trámite en el Congreso? La pensional que viene, la laboral, incluso la misma reforma a la salud que se creía que ya estaba muerta, que la pretendían resucitar luego del acuerdo con la CPS, pues quedan en stand-by, quedan con ese manto de duda porque nada más y nada menos, Paula, es el presidente del Senado, Iván Name, es el presidente de la Cámara, los que tienen esa duda sobre si recibieron o no recibieron el dinero que iba para los niños de La Guajira, pero que terminó siendo para comprar aparentemente sus votos, su gestión en el Congreso. Ya vimos cómo fue la gestión del doctor Iván Name, que decía una cosa en público y luego se retiraba del recinto para que luego se diera el trámite. En fin, ¿qué pasará? ¿Seguirán las reformas o esto quedará en stand-by? Esa es la pregunta del millón, porque la verdad es bien difícil el camino que debe seguir ahora el Congreso como con todo este manto de duda alrededor. Y fíjese usted que no necesariamente la oposición es la única que está diciendo, quizá aquí deberían pararse muchos trámites. También voces afines al gobierno están diciendo, sí, hay que reconocer que queda un manto de duda y la cosa va a ser complicada. Pero por otro lado, lo que tenemos es al presidente construyendo ese contraargumento que lo decía ahora en esta primera intervención que usted nos mostraba, Giovanni. Él decía, mire, 2 corruptos para buscar parar las reformas. Ese es el contraargumento que entonces está construyendo el gobierno. 2 corruptos que quizás sean más de 2 corruptos, porque ustedes han visto que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres se convirtió de alguna manera en una caja menor. ¿Una caja menor para qué? Pues para distintos usos, unos legítimos, otros ilegítimos, y sobre la unidad de gestión de riesgo caen 3 características fundamentales. Una, el que no es parte de una ley de garantías, es decir, que en plenos procesos electorales puede seguir funcionando en su condición de atención de riesgos. 2, que puede hacer contratación directa, es decir, no tiene que hacer licitaciones, ni Colombia Compra Eficiente, ni nada de esas plataformas de transparencia, puede contratar directamente. Imagínense ustedes el botín tan atractivo para la corrupción que es algo que no tenga ley de garantías y que pueda contratar directamente. Pero tercero, estábamos viendo la nota en la que presuntamente la congresista Marta Peralta se vería involucrada, y es la que tiene que ver con las ollas comunitarias que es un programa de este gobierno cuyo presupuesto para el año pasado, para darles a ustedes una idea, superó los 110.000 millones de pesos, 110.000 millones de pesos, tremendo programa, 40% se desarrolla en La Guajira, se compran unos ingredientes, ponen a la gente a cocinar, se reparte y se ataca la nutrición por una parte y por otro lado se genera economía popular. Lo malo es que en Albania, en La Guajira, no hubo plata para pagarle a quienes hicieron esas gestiones y resulta que la plata anda embolatada y ahí vienen las suspicacias. Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y empieza a haber señalamientos para todos lados. Esos señalamientos para todos lados son la clave en este momento para ver qué va a suceder en el Congreso. Yo no creo que deberían pararse las reformas automáticamente o que se tomara una decisión institucional. Creo que eso es darle argumentos al gobierno, seguramente buenos argumentos, para decir aquí nos están acorralando, no nos están dejando actuar. Todavía no hay un fallo judicial, no hay investigación de la Fiscalía, no se sabe exactamente qué va a decir Olmedo López, no se sabe qué va a decir Sneider Pinilla, como para decir a estas alturas las reformas se tienen que paralizar. No, que las reformas sigan su curso, pero que los congresistas sean muy conscientes de qué están votando y qué está observando la opinión pública sobre sus votos. A mí me parece muy interesante lo que dice Ariel Ávila de la Alianza Verde cuando afirma habrá muchos congresistas que prefieren quedarse quietos, que prefieren no votar, porque no saben dónde va a parar este escándalo y el día de mañana, si resulta que no es una narrativa de golpe blando, sino un acto de corrupción monumental, terminan involucrados allí sin saber exactamente por qué.